Voces que forman parte de la noticia. La abogada Mireya Pazmiño es asambleísta por la provincia de Bolívar, presidenta de la Comisión Especializada de Régimen Económico y actora principal dentro de la situación que se vive ahora en la Asamblea Nacional en torno al juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Ella nos acompaña ahora mismo en el contacto telefónico. Asambleísta Pazmiño, buenos días, bienvenida. Buenos días, estoy hablando con Carlos, Guillermo, Ronald, me dijeron que son los tres quienes conducen este programa. Gracias por la invitación, un saludo a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, asambleísta Pazmiño. Carlos Galecio le saluda en este momento. ¿Qué está pasando al interior de Pachacutic ahora mismo? ¿Se cae un poco la intención de los votos previstos? Hay muchas voces que hablan que el bloque ya en sí mismo no está tan cohesionado como al principio. ¿Qué nos puede contar usted que vive a la interna de la situación? Bueno, Carlos, realmente Pachacutic desde un inicio ha estado dividido. Cada quien tiene sus mini bloques. Unas personas que coordinan con Ricardo Vanegas, otras que coordinan con Yori, otras que coordinan con Salvador Quispe. Siempre han estado divididos, pero el mayor problema de aquello es que no se rigen bajo los principios del movimiento, sino bajo sus intereses personales. Esperemos que todos tomen conciencia de lo que está pasando en el país, la grave crisis de inseguridad, la grave crisis que estamos atravesando todos, que no hay trabajo, que no hay educación para nuestros hijos. Tomen esa conciencia y se vote en favor del juicio político. Tengo entendido que se pronunció el día de ayer Mario Ruiz, que toda la bancada se iba a votar en favor del juicio político. Esperemos que así sea. Dentro de la bancada de Pachacutic habemos 5 asambleístas que coordinamos directamente con la CONAIE. Hemos mantenido las distancias con estos asambleístas por cómo se han manejado, con intereses personales nada más. Esta facción que usted bien precisa ahora, la autodenominada Pachacutic CONAIE, también está en cierto modo en el punto de la discusión, porque el tema de fondo en cuanto al juicio político al presidente termina siendo el contrato entre Flopec EP y la empresa Amazonas Tanker. En principio se ha acusado al presidente, pero luego también su nombre sale a la luz como alguien que en algún momento también defendió ese contrato. ¿Cómo entender esa disyuntiva, asambleísta Pazmiño? Gracias, Carlos, por tomar mejor este punto para poder informar a todos los ecuatorianos. Yo elaboré 2 informes, el uno presentado el 30 de marzo del 2022 y el otro presentado en diciembre del 2022, en el que menciono que la empresa pública Flopec tiene varios contratos y que se debe revisar todos esos contratos, tanto financiera, económica y legalmente, cómo están estructurados, qué hay por detrás. Hay utilidades, y si hay utilidades, ¿cuánto más de utilidades pueden dar estos contratos? Eso hizo caso omiso el presidente, porque le envié directamente a él 2 oficios pidiendo se haga una revisión de todos los contratos. En ningún lado de mi informe, ni en conclusiones, ni en recomendaciones, está que yo pido se continúe con el contrato. No está en ningún lado. Pero es lo que trata de decir el mentiroso de Fernando Villavicencio. Sabemos lo que es, sabemos a lo que juega. Siempre por eso le dicen denunciólogo, que sale a denunciar con mentiras, sin documentos. Me hubiese gustado que salga con mis informes y que lea en qué parte de las recomendaciones o en qué parte de las conclusiones yo pido se continúe con el contrato de Amazonas Tankers. Lo que yo sí pido es se haga una revisión de todos, porque hay una llamada o una alerta en las utilidades que percibe la empresa. En el año 2022 percibe 14 millones de utilidades y en el año del 2022 percibe 180 millones de utilidades. Recuerde que hay audios del señor Hernán Lukele Caro con el señor Rubén Cherres que dice: Flopec ha sido una mina de oro, Flopec ha sido lo mejor, podemos sacar mucha plata. Por el momento que había pedido $150,000 para él y $30,000 para el cuñado del presidente. Y hoy en el informe digo, señor presidente, alerta, aparte de estas utilidades que dicen que las empresas están dando, ¿cuánto más utilidades puede haber? ¿Dónde están los informes que recomienda Contraloría se haga dentro de la empresa de Flopec? Porque Contraloría lo único que hace es recomendar u observar qué es lo que está pasando, y ellos ya sacaron un informe, claro que fue del año, creo que es del año 2020 o 2021,
en el que dice se revise justamente este contrato de Amazonas Tanker, porque han evidenciado, se reflejaba que había una pérdida de 6 millones de dólares. Imagínense, si había una pérdida de 6 millones de dólares y estaban dejando de utilidades en la empresa 14 millones de dólares, y en el año 2022 unas utilidades de 180 millones de dólares, se dejó de percibir, es decir, el Estado ecuatoriano 160 millones de dólares en el año 2021. Esas son las alertas y eso es lo que yo le he dicho en ese informe al señor presidente y se lo ha enviado una copia a Contraloría y a la Comisión de Fiscalización. El señor Fernando Villavicencio tampoco ha hecho absolutamente nada y ahora para defenderle a su amo, a su patrón, el presidente Guillermo Lasso Mendoza sale con estas cosas, con mentiras. Estamos dialogando a esta hora con la abogada Mireya Pazmiño, asambleísta por la provincia de Bolívar y también presidenta de la Comisión de Régimen Económico, a propósito de los entretelones del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Abogada Pazmiño, independientemente de eso, ¿no cree usted que igual es un golpe a la intención del juicio político y de cierta manera le da un argumento fuerte a la defensa, más allá de las explicaciones que usted ha mencionado en estos micrófonos, y eso, en definitiva, le resta potencia a la intención del juicio? Mire, mejor está más fortalecido el juicio, no es lo que se diga. Tal vez mediáticamente el señor Fernando Villavicencio puede decir, y como le dije, puede mentir y está en todo su derecho de hablar estupideces, pero con las pruebas se demuestra todo. Yo tengo los informes, yo tengo los documentos que se envió al presidente, tenemos cómo va esa diferencia, un informe de Contraloría recién que me llegó de este cambio de utilidades brutales, que un año gano 14 millones y en el otro 180 millones. O sea, dejamos de percibir 160 millones. Tenemos todas las pruebas necesarias, pero sí, el señor Fernando Villavicencio está tratando de entorpecer o de que se continúe con el juicio político. Abocaron conocimiento el día lunes e inmediatamente tenía que haber sido notificado el presidente, que está llamado a juicio, y a nosotros los 4 solicitantes, pero hasta el día de hoy no tenemos las notificaciones. No, trata de reducir los plazos, trata de irrespetar la ley, de violar la ley, de arrogarse funciones, y estamos teniendo un problema grande con el señor Fernando Villavicencio en esa comisión. Se cree el dueño de la comisión y cree que puede hacer lo que le da la gana, cuando en verdad no es así. Queremos agradecer la participación de la abogada Mireya Pazmiño. Ella es una de las personas involucradas de manera directa en el tema del juicio político al presidente y es una de las personas que está siendo parte de este grupo de interpelantes junto con otros, Viviana Veloz, Pedro Zapata y también Rodrigo Fajardo. Ha estado en contacto con nosotros hablando de la crítica situación que se vive en torno a este caso, lo que se vive en la Asamblea ahora mismo. Tenemos una pausa de un feriado, pero seguramente el día lunes tendremos muchas novedades en torno a este caso. 9 de la mañana y 22 minutos.